símbolos. Su objetivo es siempre el mismo: transmitir un mensaje, algo que fue imaginado por un autor. Pero para entender el mensaje, es necesario entender los símbolos y lo que significan. Si los símbolos no se entienden, el simbolismo no pasa de un misterio indescifrable. Comprender los símbolos es la única forma de entender por completo el mensaje del autor. Hola, ¿qué tal mi amigo? ¿Qué tal mi amiga? Bienvenido al tema de hoy. Queremos dedicar un tiempo para estudiar la verdad sobre el santuario. Este es un tema impresionante. Prepara tu corazón. Aquí tengo la Biblia abierta en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, que dice así: Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. ¿Sabes qué? El pecado hizo una separación entre Dios y su pueblo. Entonces Dios quería continuar en el medio de su pueblo, hablando, enseñando, explicando el plan de la salvación. Y para que esto pudiera suceder, el Señor pidió a Moisés para construir un santuario, un tabernáculo. Y para que Moisés pudiera lograr hacerlo, él necesitaba de una orientación específica de Dios. Y aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, está la orientación. Mira, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. E hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. O sea, el Señor mostró una visión del santuario celestial a Moisés, para que Moisés pudiera utilizar como base para construir el santuario terrenal. Y de esta manera, Moisés construyó el santuario. El santuario tenía tres partes, tres compartimentos. La primera parte es la que nosotros llamamos de patio. La segunda llamamos de lugar santo. Y la tercera, lugar santísimo. Todas las orientaciones sobre lo que había en el santuario, nosotros encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9, a partir del versículo 1 hasta el versículo 7, nosotros encontramos todos los detalles de este santuario. Mira el versículo número 1, dice: el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Eso es solamente el versículo número 1. O sea, hablando de un santuario terrenal. Ahora el versículo 2 dice: se levantó una tienda. En su primera parte, llamada lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Mira que la Biblia menciona todos los detalles del patio, del lugar santo y del lugar santísimo. Ahora es interesante no solamente leer, pero es interesante ver algunas partes de esta explicación para que este tema se quede más claro para ti. Mira, vamos con calma a analizar cada objeto y cada detalle. En el patio había un altar de sacrificio, de holocausto, y también en el patio había una pila llena de agua. Entrando en el lugar santo, de un lado había una mesa con 12 panes. De otro lado había un candelabro con 7 lámparas. Y en el centro había otro altar de incienso. Después había un velo grande. Y después de este velo estaba el lugar santísimo, donde había una arca, la arca del pacto.
E dentro desta arca haviam 3 objetos. Havia a vara de Aarón, havia maná e também as tablas de los 10 mandamientos. Todo esto hacía parte del santuario. E o santuário terrenal era utilizado por Deus como uma escola, uma maneira divina de ensinar o plano de la salvação. O Senhor queria que os homens pudieran entender lo que iba a pasar en un futuro cerca en la cruz del Calvario. O sea, todo lo que había en el santuario, todo el ritual que se hacía, todo esto era como una demostración, una anticipación de lo que iba a pasar cuando Cristo viniera para morir en la cruz. Realmente, amigo, cada objeto, cada detalle apuntava para Cristo. Por exemplo, o altar de sacrifício en el patio representava o sacrifício de Cristo. Esta pila com água, esta água representava 3 coisas. Representava o Espírito Santo, representava o bautismo e representava a palavra de Deus. Quando entramos en el lugar santo, de um lado havia uma mesa com 12 panes. Estes panes representavam 2 coisas. O pão representava Cristo, o pão de vida, como está escrito em Juan capítulo 6, versículo 48. E o número 12 representava as 12 tribos de Israel. Ok? Depois, quando passamos para o outro lado do lugar santo, nós encontramos um candelabro com 7 lâmpadas. O número 7 representava as 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E a luz que allí estava, representava a Cristo, a luz del mundo, como está escrito em Juan capítulo 8, versículo 12. Depois, en el centro, havia outro altar, um altar de incenso. Este altar de incenso representava as orações e também o culto que o pueblo hacía para Deus. Todo esto apuntava para Cristo e para a adoração. Quando passamos o velo e entramos no lugar santíssimo, aí estava esta arca interessantíssima, porque dentro haviam 3 objetos. A vara de Aarón representava, sabe que coisa? Esta vara representava que Deus está manejando sua igreja. Deus maneja todas as coisas. E também havia maná. Maná representava o cuidado de Deus, a proteção divina, a maneira como o Senhor providencia as coisas para su pueblo. E também havia 2 tablas de los 10 mandamientos, representando o amor e a justiça de Deus. Ou seja, todo esto apuntava para Cristo. Por exemplo, o cordeiro que era muerto representava Cristo, o cordeiro de Deus. A sangre derramada de los animales representava a sangre que um dia Cristo iba a derramar. O sacerdote que entrava no lugar santo 2 vezes al dia, em la mañana e a la tarde, representava Cristo, nosso sacerdote. E o sumo sacerdote que entrava uma sola vez al año en el lugar santíssimo representava a Cristo, nosso sumo sacerdote. Viste que todo lo que havia e todo lo que passava representava Cristo Jesús. E aqui tenho um texto no livro de Levítico, capítulo 4, que é impressionante. Aqui diz Levítico capítulo 4, versículo 27 al 30, que diz: E se alguma pessoa del pueblo pecara por inadvertência contra algum mandamento del Senhor, em coisas proibidas será culpável. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de sangre al pie del altar.
Interessante todo esto, esse ritual. Ou seja, o sacerdote entrava no santuário levando a sangre em suas manos. Allí havia um recipiente para a sangre e quando entrava, ele fazia esse ritual com seu dedo, aí mojava em la sangre e fazia como impressões digitais com a sangre e o resto da sangre se derramava assim como que en el suelo e também en el velo. Todo este ritual era hecho todos os dias, 2 vezes al dia, por um ano. Quando terminava um ano, quando se cumpria um ano, então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo del santuário. E quando entrava no santíssimo, este dia era um dia muito importante, era um dia santo, porque este dia, de acordo com Levítico capítulo 23, se chamava dia de la expiação. Esse dia de la expiação ou de la reconciliação ou el dia del perdão, de la misericórdia e de la gracia. Este dia, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, era um dia clave de perdão. E por este motivo, o Senhor se manifestava allí para perdonar os pecados de las pessoas que praticaram por todo o ano. Este dia era realmente um dia santo e importante. Agora, tenho que explicar algo mais, e por isso vou tomar assento aqui em minha silla, e tu já estás sentado aí em sua casa, quizá na sala, e queremos conversar de coração para coração. Mira, vem mais cerca um pouquinho. Pode vir um pouquinho mais cerca para conversarmos de cerca, ok? Mira, este dia de la expiação representava um dia de purificação. E todo esto passava todos os dias, 2 vezes al dia e 1 vez al ano, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Todo este ritual apontava para Cristo. E quando Cristo vino a essa terra, quando Cristo morreu en la cruz, mira lo que passou. Estou abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Escúchame. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló y entregó su espíritu. En este momento el velo del templo se rasgó en 2 desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, este velo del santuário se rasgou, indicando que todo o ritual del santuário terminara quando Cristo morrera na cruz. Então, todo esto funcionou hasta la cruz. En la cruz, todo el sistema del santuário se acabou, terminou. E agora, Cristo resucitou, regressou ao cielo e entrou en el santuário celestial. Quando Cristo regressou ao cielo, Ele entrou en el lugar santo del santuário celestial. E de acordo com a profecia de Daniel 8:14, Cristo deveria passar del lugar santo para el lugar santíssimo. E hoje, em nossos dias, Cristo está actuando e trabalhando por nós en el lugar santíssimo. Ou seja, como o sumo sacerdote entrava en el santíssimo e era um dia especial, dia de juízo, dia de expiação, de perdão, de reconciliação. De la mesma maneira, Cristo entrou en el lugar santíssimo del santuário celestial. Esto significa que temos um sumo sacerdote, que é Cristo Jesús, nosso abogado, nosso intercessor, nosso mediador, que en este momento Cristo está en el santuário celestial, en el lugar santíssimo. Então, estamos vivendo momentos solenes de la história, momentos de perdão, reconciliação, momentos de graça e misericórdia.
Y muy pronto, Cristo terminará su obra en el santuario celestial. Y cuando termine, Cristo regresará para buscarnos y llevarnos para el cielo. Amén. Amén. ¡Qué maravilla! Todo el santuario apuntaba para Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este momento, este Cristo maravilloso sigue intercediendo por ti. Cristo está trabajando por ti. Cristo está a su disposición. Por este motivo, tú puedes orar a Dios y puedes clamar al Señor en el nombre de Jesús, porque Jesús es tu sumo sacerdote. Jesús es tu mediador. Jesús es tu abogado. Y Él está dispuesto a derramar sobre ti bendiciones y bendiciones sin medida. ¿Acepta a Cristo en su corazón? ¿Acepta a Cristo como su abogado, como su mediador? Yo creo que sí. Entonces, bendiciones y felicitaciones. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque a través de tu palabra nosotros entendemos mejor el plan de la salvación. Sabemos que todo lo que pasó en el santuario terrenal era solamente una indicación, una demostración de lo que iba a pasar en la cruz. Ahora tenemos Cristo como nuestro Salvador, como nuestro abogado, como nuestro mediador. No necesitamos hacer sacrificios, no necesitamos matar corderos. Necesitamos solamente confesar nuestros pecados y recibir de ti el perdón, la reconciliación y la salvación. Todo esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.